Ahora empezamos a transmitir en Zoom y en Facebook a través de Live. La gente que está inscripta a este panel está ingresando en este momento, así que vamos a dar unos segundos para que se vayan conectando a este último panel, a este panel que hace parte a la Semana de la Sociedad y la Empresa Familiar. Esta semana está organizada por el CEDEP y la ICC Paraguay. Bueno, le estamos dando unos segunditos a los participantes que se sigan uniendo. Ahora continuamos, Carolina, ¿te parece? Perfecto. Bueno, agradeciendo la participación de quienes han tomado un tiempo para estar aquí con nosotros a través de internet y esta plataforma. Queremos dar la bienvenida oficialmente en nombre del CEDEP y la ICC. El CEDEP, les quiero comentar brevemente, es una organización constituida en Paraguay que apunta a encarar proyectos de capacitación e investigación jurídica de alto potencial impacto transformador. Para el efecto, busca atraer a sus proyectos a protagonistas de los principales debates jurídicos mundiales y regionales, con el fin de contribuir a una sustancial mejoría del derecho y de la región. Seguidamente le doy la palabra a Florencia Puricelli, quien por ICC también les va a dar la bienvenida. Bienvenidos participantes, bienvenidos al panel, a la Semana de las Sociedades y las Empresas Familiares. Estamos muy contentos de que puedan unirse a nuestras exposiciones. Gracias Gustavo, gracias Santiago por estar con nosotros hoy. Bueno, simplemente comentarles lo que es la ICC, por sus siglas en inglés. ICC es International Chamber of Commerce, Cámara Internacional de Comercio, también conocida como la Organización Mundial de las Empresas. Estamos en más de 130 países, por eso nosotros somos ICC Capítulo Paraguay. Fue creado en Francia en el año 1919, hoy en día sigue siendo la sede principal en París, y fue creada para promulgar la paz a través del comercio. Nucleamos aproximadamente más de 45 millones de empresas, de gremios y de profesionales, y es por eso que tomamos el compromiso desde el capítulo Paraguay de poder brindar estas herramientas y de generar estos paneles para, en este caso, ayudar a mitigar los riesgos en la crisis que estamos viviendo. Ahí tienen un poquito de nuestra información, los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, y estamos transmitiendo a través de Facebook Live, así que esta grabación les va a quedar para que la puedan ver luego de que termine el webinar y lo puedan compartir también, por favor, en sus redes sociales. Le paso la palabra a Karin Kennedy, abogada de Altra, y ella va a estar moderando este panel. Bienvenida, Karin, muchas gracias. Muchas gracias, Florencia. Hola, muy buenas tardes. Como ya lo adelantó Florencia, yo soy Karin Kennedy, soy abogada en el estudio jurídico Altra Legal, y hoy vamos a dar continuidad a la Semana de las Sociedades y la Empresa Familiar. Tenemos a dos expertos que nos comentarán sobre el protocolo familiar rural en particular. Desde Argentina nos acompaña el ingeniero Gustavo López, él es socio de Agio Consultora Estratégica Profesional. Gustavo es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, y tiene una amplia experiencia en asesoramiento a empresas agropecuarias y en especial realiza consultorías para la profesionalización de empresas familiares. Desde Asunción, Paraguay, nos acompaña Santiago Rivarola. Él es abogado por la Universidad Nacional de Asunción y es administrador agrario por la Universidad Comunera. Tiene un máster en Derecho Civil por la Universidad Nacional de Asunción y es máster en Administración de Empresas por la Universidad Católica de Asunción. Para dar inicio con este panel, el ingeniero Gustavo nos va a explicar un poco de qué trata el protocolo familiar, haciendo énfasis en las particularidades que tienen que ver con las empresas rurales. Ingeniero Gustavo, la palabra es suya. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va a todos? 41 participantes, un gusto. Bueno, no lo comentaron, pero comento yo rápidamente. La idea es hacer presentaciones muy cortas, tanto Santiago, que me va a suceder, como yo ahora al inicio, de unos 20 minutos, más o menos 25 minutos, para que sea bien dinámico y después dejar espacio a
algunas preguntas. La idea de la presentación es que sea disparadora justamente de las preguntas y de algún intercambio posterior. Así que yo ahora voy a compartir la pantalla y vamos a ver una presentación. ¿Se está viendo la pantalla ahí? Sí, se está viendo. Perfecto. Bien. Bueno, un agrónomo trabajando en empresas familiares. La experiencia mía fue desde hace tiempo, desde que me recibí. Empecé a trabajar en asesoramiento, por supuesto, en cuestiones agropecuarias, a empresas agropecuarias, y me encontré con que el 95% de las empresas con las que yo trabajaba son empresas familiares. En Paraguay pasa lo mismo. Yo hace ya tiempo que viajo a Paraguay, conozco bien, he trabajado en protocolos con familias paraguayas dedicadas al agro. Y bueno, fundamentalmente lo que uno veía es que muchas de las recomendaciones que uno hacía desde lo técnico, las decisiones finales terminaban pasando por cuestiones familiares, ¿no? Pero mira, esto no lo vamos a hacer porque mi hermano no sé qué, porque mi hijo al final no me va a seguir, porque, bueno, sentado a la mesa de familias agropecuarias durante muchos años, me empecé a entusiasmar con esa problemática. Veía que cuando uno trabajaba sobre lo familiar, en definitiva trabajaba sobre la eficiencia de la empresa también, y eso es lo que voy a mostrar un poquito ahora. Bueno, me fui especializando en este tema con diversas capacitaciones y ya, bueno, trabajando desde hace tiempo especializado en este tema. Con empresas también no agropecuarias últimamente. Vamos a ver. Vamos a empezar, insisto, ¿no? Una charla rápida y disparadora en lo posible. Una empresa comercial no familiar tiene estos dos actores que se ven ahí, ¿no? Tiene los dueños, y está la empresa, los bienes, los activos, los empleados y demás. Hay dueños y empleados generalmente dentro de la empresa, dueños que trabajan dentro de la empresa o dueños que pueden estar, si se ve el puntero, en esta parte del círculo, que son accionistas que a lo mejor ni siquiera tienen participación en la empresa, pero tienen acciones. Esa es la característica de una empresa bien comercial, no familiar. En la empresa familiar lo que sucede es que se nos agrega un círculo más, está la propiedad, ¿sí? O sea, los activos, hablando de empresas agropecuarias, el campo, las maquinarias, los animales. Por otro lado está la empresa, y ahí esta es una particularidad de empresas agro, y sobre todo de empresas familiares agro, que uno pregunta, normalmente cuando conoce un productor agropecuario, pregunta, che, ¿cuál es tu empresa? Y te dicen, yo tengo un campo en tal lado, un campo ganadero en tal lado. Y la realidad es que el campo ganadero son los bienes de la empresa, no es la empresa, ¿sí? La empresa es la gente, las decisiones, la organización en definitiva, ¿no? A veces, y es muy común en empresas agropecuarias y tiene mucho que ver con el impacto en la familia, este arraigo con la tierra, sentir que la empresa es el campo, ¿no? Y el campo que se va heredando y el campo donde se criaron los chicos, es una particularidad interesante de las empresas agropecuarias que le dan una dinámica también a lo familiar. Normalmente cuando, qué sé yo, uno trabaja con una empresa, por ejemplo, que es un bar o un restaurante, los bienes no tienen tanta importancia como la cartera de clientes a lo mejor. La herencia de un restaurante o de un bar no es lo mismo que la herencia de un campo, ¿no? El tercer círculo que aparece en una empresa familiar, además de la propiedad y la empresa, como es en una empresa comercial, es por supuesto la familia. Y acá tenemos diversos actores dentro de lo que es la familia en la empresa, ¿no? Gente que puede estar en esta parte del círculo, familiares que no tienen bienes, no tienen parte ni de campo, ni de hacienda, ni nada, y tampoco trabajan en la empresa. Cada uno de ustedes, si forma parte de familias agropecuarias, se va a dar cuenta quiénes pueden ser los que están acá. Tenemos propietarios que son parte de la familia, generalmente el dueño, el fundador, o los hijos ya tienen parte de la herencia o parte de las acciones. Y bueno, hay empleados que están dentro de la empresa y no pertenecen ni a la familia ni a la propiedad. Y después las intersecciones de esos círculos, ¿no? Normalmente el que está acá en el medio, el que
yo le llamo el número 7. El número 7 ese, en general, es la generación mayor, es el dueño, el que tiene parte del campo, el que pertenece a la familia y el que trabaja en la empresa, gerencia, administra o es parte del directorio. Lo interesante de esto es que, ahí aparecen varios dibujitos, es que hay vamos para atrás, hay ahí muchas personas distintas, con distintas edades, probablemente con distintas realidades, y lo que en definitiva genera eso es que tenemos en una empresa y en una familia muchas personas con intereses diferentes, con visiones distintas de la empresa, y con una, yo digo, historia de vínculos y vínculos con historia, porque es una familia, ¿no? Y esto es la raíz de muchas cuestiones que, si no se trabajan bien con anticipación, después cuesta resolverlas. Yo cuando nosotros trabajamos en un protocolo familiar, que ahora vamos a explicar un poco de qué se trata, lo primero que hago es un sondeo de intereses, es preguntarle a cada uno, al fundador, yo voy a hablar así en criollo, a los viejos, a los jóvenes, a las primeras generaciones, a las últimas, ¿qué es lo que le interesa de la empresa? ¿Qué es lo que ven ellos de la empresa? Yo les puedo asegurar que cada uno tiene un interés diferente y una visión distinta de la empresa, ¿no? Entonces, ponerse de acuerdo a veces genera algunas dificultades. Y la raíz de esta cuestión de las problemáticas de la empresa familiar, que ahora vamos a repasarlas rápidamente, yo ahí voy a mostrar en este círculo qué es lo que pasa en una familia o en una empresa netamente familiar, y en este círculo vamos a imaginar que es una empresa netamente comercial, ¿no? Para entender bien cuáles son las diferencias, no todas, pero sí las más importantes. La familia busca una oportunidad para todos, ¿sí? La idea es que el campo, la empresa agropecuaria, en general sea una oportunidad de trabajo, cuando los chicos terminen de escuela o se reciban o lo que fuera. El campo, la empresa, en general, para la familia tiene que dar una oportunidad a esa nueva generación para que trabajen en el campo. Paga para el bienestar, una empresa familiar normalmente paga para el bienestar. ¿Qué significa esto? Uno ve o pregunta a empresas que a lo mejor no han trabajado, por ejemplo, en un protocolo, cómo determina el sueldo de un hijo, de un sobrino trabajando en la empresa, y generalmente dice, bueno, más o menos en función de lo que necesita, de lo que necesita para vivir. Justo ahora se está por hacer la casa, entonces le aumentamos el sueldo. Uno ve mucho eso en las familias. Buscan igualdad. Yo, por ejemplo, ahora estoy trabajando con una familia en donde son 2 hermanos socios, tienen campo, tienen ganadería y agricultura. Los 2 hermanos ya tienen hijos trabajando en la empresa, o sea que hijos primos entre sí. Uno de ellos es ingeniero agrónomo, los otros no estudiaron una carrera universitaria. Cuando uno dice, che, ¿y qué pasa con los sueldos? Ahí uno habla con el fundador, ¿no? Con el padre. ¿Qué pasa con...? Y no me hagas lío, le vamos a pagar a todos por igual, ¿no es cierto? Acá todos iguales, no me hagas lío, Gustavo, no importa si estudió o no estudió. Eso es muy común también en las familias, y todo esto que estoy diciendo es natural, ¿no es cierto? Ustedes imagínense que lo que quiere, sobre todo la generación mayor, los fundadores o los que están al mando de la empresa, es esto, es una oportunidad para todos, es que los chicos estén bien, que no haya diferencias entre ellos. El liderazgo es en base a la generación también, o sea, los líderes son generalmente los más grandes. Buscan seguridad y estabilidad las empresas familiares. Necesitamos que todos estén con seguridad económica. La familia se agranda más rápido que la empresa, eso también es un problema, un clásico, pero tratamos de que todos tengan estabilidad económica, y requiere de altos dividendos porque justamente por lo que acabo de decir, la familia se agranda, cada vez necesitamos retirar más porque cada vez más gente vive de esta empresa familiar, ¿no? ¿Qué pasa en una empresa comercial? La contrapartida. La contratación ya no hay una oportunidad para todos, ¿sí? Se publica un perfil de lo que se necesita para contratar a alguien, se pide un currículum y la contratación es en base a méritos, no es oportunidades por igual. Paga en función del desempeño, generalmente, o de las responsabilidades, tiene un sueldo predeterminado. Existe la meritocracia, o sea, los que ascienden no son los mayores. Conocemos miles de empresas en donde los
las gerencias o los cargos más altos son gente más joven que los que está en cargos por debajo, digamos. El liderazgo en función de la capacidad, no en base a la generación. La empresa comercial toma riesgos para crecer generalmente, no busca seguridad, estabilidad, sino que está permanentemente buscando riesgos, tomando riesgos financieramente, a veces hasta complicadas, para crecer. Y generalmente reinvierte mucho y no necesita tantos dividendos, porque es una sociedad. Esto lo dije muy rápido, pero es la médula de toda la cuestión de las empresas familiares y de los porqué de un protocolo familiar, que es el tema que estamos conversando, ¿no? Si ustedes se fijan, lo que pasa aquí es que en el medio, entre las características de una empresa familiar y de lo que busca la familia, con la característica de una empresa neta, de lo que debe ser una empresa, hay situaciones de conflicto, ¿ah? Y es natural porque la familia lo que busca es armonía, eso es totalmente natural y correcto, y la empresa lo que busca es eficiencia. Entonces, el problema es que nos encontramos, y los que están escuchando conocerán miles de ejemplos de esto, nos encontramos muchas veces con que tenemos problemas de eficiencia en la empresa por cuestiones familiares, porque a lo mejor ingresó alguien de la familia en un cargo gerencial para el cual no estaba preparado. Doy un ejemplo simple, pero sucede, y eso genera ineficiencias en la empresa, malas tomas de decisiones y demás. O, bueno, lo que también es muy conocido, lamentablemente, problemas familiares, problemas de conflictos y hasta de rupturas familiares por cuestiones de la empresa, por problemas que surgen en la empresa, mal manejada por una familia, ¿no? Insisto, esta diapositiva es la clave para entender que lo que buscamos con el protocolo es que no se pierda, por supuesto, lo familiar y la potencia de lo familiar, pero de alguna manera acercar el manejo y el gerenciamiento y la dirección de la empresa a lo que puede ser lo más parecido posible a una empresa comercial. Buscamos eficiencia y buscamos armonía. La herramienta fundamental para lograr estas dos cosas juntas es el protocolo familiar, que es lo que estamos conversando. Hay otras, ¿no? Pero el protocolo familiar apunta fundamentalmente a esto. ¿Qué pasa en las empresas agro como particularidad? Lo comenté rápidamente antes. Generalmente los activos de las empresas agropecuarias son muy importantes. O sea, el valor del campo, el valor de la hacienda, el valor de las maquinarias y demás. Son activos que se van heredando, se van particionando entre distintas partes de las familias. Si son sociedades anónimas, cada uno va heredando acciones. La pregunta fundamental, yo creo que se ve ahí arriba porque yo tengo algunas cositas acá que me lo tapan, pero la pregunta fundamental, y que yo siempre se lo hago, lo hemos hablado mucho con Santiago, a cualquier persona que quiere empezar a trabajar en un protocolo familiar es, y esto se le hace a los fundadores o a la generación más grande, ¿no? ¿Qué quieren dejar ustedes? ¿Una empresa o un patrimonio? Si quieren dejar un patrimonio a la familia, simplemente campo y hacienda que se divida y se lo repartan, no tiene ningún sentido trabajar en un protocolo familiar. Si lo que se pretende dejar es una empresa, ahí tiene todo el sentido y yo diría que hasta es necesario. Esta figura del David, que ustedes todos la conocen, tiene un valor, digamos, no tiene valor. Ninguno de nosotros podría comprar el David. Ahora, si al David yo lo fracciono, lo muelo, digamos, a ver por qué no avanza, ahí está, perdón, ahora me avanzó 2 seguidas. Si al David yo lo fracciono, son 5.572 kilos de mármol. Esto probablemente cualquiera de nosotros podríamos comprarlo, con un poco de esfuerzo. El David fraccionado, digo, vale muchísimo menos que la escultura. La idea es que si la empresa funciona bien, que si la empresa trabaja en forma profesionalizada, con una familia que la
dirige y la administra bien, tiene un valor, un agregado de valor mucho más allá que sus bienes, y lo que buscamos es justamente que se preserve eso. Por eso la primera pregunta, si queremos dejar una empresa funcionando, un David, o queremos dejar simplemente kilos de mármol o campo o vacas o lo que fuera, ¿no? Vamos a ver algunas características de las empresas familiares que no han trabajado a lo mejor en una protocolización o en una profesionalización. No se prepara la transición generacional. No voy a entrar mucho en eso porque ya se habló en una de las charlas anteriores, fue el tema. Lo que sucede es que no se preparan, y en las empresas agro es muy común eso. Se muere el dueño, y me he encontrado con empresas en donde no hay una generación que lo siga, en donde no tenían claro los roles de los que están después. Eso genera una serie de conflictos, se entra incluso hasta en sucesiones legales. No hay preparada una transición a la siguiente generación de la empresa, ¿no? Y termina pasando el David fraccionado, se terminan dividiendo los campos, repartiendo la hacienda, cada uno hace lo que puede con lo suyo, muchos la venden. ¿Qué es preparar la transición generacional? Es un poco esto que estamos viendo acá. Yo, como les dije, soy de formación agrónomo, ustedes van a ver que muy poco de lo que yo les diga, el resto de los que están en este panel y en esta organización son la mayoría abogados. Yo prácticamente no voy a hablar de cuestiones jurídicas, para eso está Santiago después, que va a mostrar algunos ejemplos. Yo quiero enmarcar qué es lo que pasa en una empresa familiar. Preparar la sucesión generacional no es sacar a los viejos del medio, sino es esto, ¿no? Es que las generaciones nuevas se integren, aprendan a trabajar en la empresa, y acá tenemos 3 generaciones trabajando juntas, cada una gerenciando su área, su bicicleta, y disfrutando juntos de la empresa con el empuje que tienen los nuevos y la experiencia que tienen los más grandes. Eso, insisto, no nos vamos a meter en el tema, pero requiere, demanda de una preparación y de un trabajo intenso. No se da solo en general. Otra característica de las empresas no profesionalizadas es que los problemas de comunicación son importantes. Nos encontramos en la mayoría de las empresas con cuestiones de mala comunicación entre las personas, entre las áreas dentro de la empresa, entre la empresa y la familia. Muchas veces nos encontramos con que la familia o algunos familiares que tienen algo que ver con la empresa no se están enterando de lo que pasa, de lo que están haciendo otros familiares que están trabajando dentro de la empresa, ¿no? O se están enterando mal. Hay formas de trabajarlo eso, no nos vamos a meter en eso, insisto, por el tiempo. Generalmente falta información en las empresas que no se profesionalizan, no hay análisis, los números están en la cabeza del dueño, los resultados también, no hay un análisis económico financiero claro en donde se puedan sentar a lo mejor hermanos o primos, ya cuando somos muchos trabajando dentro de la empresa, a pensar a lo mejor un proyecto. Se me ocurrió una idea, bueno, pero ¿cuánto es? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo es el proyecto? ¿Cómo se financia? ¿Cuáles son sus resultados? ¿Cómo nos está yendo? ¿Cuánto es nuestro crecimiento patrimonial? Es mucha información que a veces uno la pregunta dentro de las empresas familiares y no tienen ni idea. Dicen, bueno, acá todos de todos, nosotros vivimos con esto, pero cuando uno pregunta números no hay mucha información. Otro clásico es faltas de roles y responsabilidades, ¿no? Hacemos todos todo, no hay un encargado de la ganadería, un encargado de la agricultura, un encargado de lo que fuere. Hacemos todos arreglamos los caminos, todos arreglamos los alambres, todos andamos arriba del tractor, todos andamos atrás de las vacas. Por ahí uno se encarga un poquito más de una cosa o la otra, pero una responsabilidad clara. Yo siempre digo en los campos, che, se están muriendo muchos terneros, ¿con quién tengo que hablar? Y nadie me lo responde, ¿no? Y a lo mejor era, no sé, por poner un nombre, Iván, el que estaba encargado de la crianza de los terneros, y resulta que ese día que se murieron los terneros, Iván estaba sembrando, ¿no? Una pastura, por ejemplo. No hay responsabilidades claras, nadie responde por una actividad dentro de la empresa. Y falta de identificación de la empresa y de la familia, ¿no? También vamos a poner ejemplos pavos, pero clásicos, los vehículos, la camioneta. Juancito anda en la camioneta del campo, sale con la camioneta del campo, sale de noche, se va al boliche, y el hermano de Juancito se está pagando la cuota de su auto
y no está claro si la camioneta de Juancito se la dio papá, es del campo, es de la empresa o de quién es, ¿no? Todas estas cuestiones, cuando no están bien trabajadas, ¿yo por qué las nombro? Porque generan conflictos, ¿no? La idea es que todo esto, si no se trabaja, genera conflictos. Y el otro tema es que los órganos de gobierno de la empresa no están definidos. Uno cuando va a una empresa comercial generalmente tiene una junta de dueños, una junta de socios, tiene un directorio, depende obviamente de la forma jurídica, pero hay una figura de directorio, la que le da la dirección de la empresa, y tiene las gerencias. En las empresas familiares normalmente eso no sucede. Uno pregunta, bueno, ¿ustedes tienen reuniones de directorio? Y no, la verdad que no nos juntamos nunca. Bueno, a veces nos juntamos. ¿Y de dónde toman las decisiones? Y en la camioneta, cuando vamos charlando, en el campo, mientras estamos la manga. No hay un órgano de gobierno en donde se tomen decisiones empresariales, ¿no? Las decisiones prácticas, operativas todos los días se toman todos los días, pero pensar la empresa en un órgano que gobierne esa empresa generalmente no está, o está muy diluido. Rápidamente, ¿qué es la profesionalización? Cuando hablamos de profesionalización de la empresa familiar, y a esto es lo que apunta el protocolo, es primero sentar las bases. Yo hablé al principio de que había muchas personas con intereses diferentes, ¿no? Normalmente el qué se quiere de la empresa lo plantean los dueños, las generaciones mayores, ¿no? Es lo que se hace, es lo que quiso alguna vez o lo que quiere en este momento las generaciones que están al mando de la empresa. La cuestión es qué queremos. ¿Cómo hacemos para poner, si vamos a pensar que va a ser una empresa gobernada por una familia o una empresa familiar, cómo logramos unificar todos esos intereses distintos que tienen cada uno de los integrantes, que yo mostraba en los círculos, en un qué queremos todos? Ahí estamos viendo al dueño, al fundador, pensando la empresa solo. La idea es poder pensarla así, ¿no? Y para pensarla así, hay un proceso y se necesita una organización. A mí me pasa mucho que yo, sobre todo cuando hablo con las generaciones nuevas que están trabajando en la empresa, ¿no? Y a lo mejor de hace tiempo, yo les digo, bueno, ¿y vos? ¿Para qué estás en la empresa? ¿Para qué? ¿Para qué? Es una pregunta hacia adelante, ¿no? Y contestan con un porqué. Y porque, bueno, yo terminé de estudiar, me vine acá, porque heredé, porque tengo acciones. Me están contestando para atrás. El porqué es una consecuencia. Si yo en una empresa, en un emprender, en algo que va hacia el futuro, hacia una visión, no tengo un equipo que sepa para qué está, ya estamos en un problema. Y en las empresas familiares esa pregunta es fundamental. El para qué estás en la empresa y qué querés. Y qué queremos todos, ¿no? Eso en definitiva, ustedes habrán escuchado más de una vez, es definir la visión de la empresa, hacia dónde vamos todos, como familia, ¿no? Establecer un norte. ¿Cómo pensamos esta empresa todos los que estamos involucrados? Y si es una empresa familiar y va a estar gobernada por una familia o por varios de una familia, ¿qué es lo que queremos, ¿no? ¿Qué es lo que quiere el dueño, ¿no? Lo que se establece también en las empresas familiares, y lo trabajamos en los protocolos, son los valores de la familia, a qué cosa le da valor la familia, y eso se traslada a la empresa, ¿no? Nosotros tenemos que saber que todos los que van a trabajar en esta empresa valoramos, como valora esta familia, estos aspectos, y esos valores tienen que estar claros, y cuando entra una persona nueva, una familiar nuevo dentro de la empresa, debería saber cuáles son los valores importantes para esa empresa, y los empleados no familiares también. Son los que rigen. Yo digo que la visión es hacia dónde, es el horizonte de la ruta, como se veía recién, y los valores son las banquinas, ¿no? Nosotros queremos trabajar con estos límites, así nos gusta trabajar. Bien, entonces, primer paso de la profesionalización, que se trabaja en los protocolos, definir claramente visión conjunta entre todos, qué es lo que queremos, qué es lo que nos convoca, para qué estamos en la empresa, la misión y los valores, entre todos, entre toda la familia, digamos, o todos los que están y van a estar en algún momento involucrados en la empresa. La idea es que participen todos de este proceso. ¿Cuáles son los órganos de gobierno? Decía yo recién, los dueños toman decisiones de dueños.
compras, ventas. Una vez en una charla, yo pregunté quién era dueño, uno me levantó una mano, lo vi que era muy joven, le digo, ¿vos podés vender vaca? No, digo, bueno, entonces no sos dueño. Los dueños son los que tienen las acciones o los que tienen la propiedad, y esos toman decisiones de dueños. El directorio lo que hace es tomar las decisiones del plan. La idea es tener un plan estratégico si se puede. Es un trabajo interesante para las empresas familiares profesionalizadas, trabajar en el plan estratégico de la empresa hacia esa visión que estamos buscando. Y el directorio es el encargado de elaborar ese plan. Los dueños dicen qué es lo que quieren, la visión, hacia dónde quieren ir. El directorio arma el plan para ir a esa visión y lo controla, ¿no? Y bueno, después por debajo están los gerentes, que son los operativos. Pueden ser las mismas personas, obviamente, dentro de una familia no tan grande. A lo mejor en algún momento alguno está trabajando como accionista, tiene una reunión de accionistas para tomar decisiones de dueño, en algún momento está trabajando en el plan y en el control del plan. Y hay un tercer órgano de gobierno que va a explicar Santiago un poquito de qué se trata, que es el Consejo de Familia, que en una empresa comercial no existe. Esto aparece dentro de una empresa familiar. Normalmente el Consejo Familia, bueno, tiene algunos roles bastante específicos, pero lo que hace es intervenir puntualmente en cuestiones en que puedan generar algún conflicto empresa-familia. Vamos a dar un ejemplo sencillo: el ingreso de un familiar a la empresa, ¿no? Va a ingresar Juancito a la empresa, es el hijo de tal hermana, supongamos, o tal hermano. El ingreso de esa persona en algún momento puede generar un conflicto, porque si esa persona no trabaja bien y está generando ineficiencias fuertes en la empresa y hay que tomar una determinación, puede llegar a ser hasta una catástrofe dentro de las empresas familiares no profesionalizadas. Yo he conocido padres que han tenido que echar a un hijo o a un sobrino. Ahí aparecen los conflictos que yo decía, en donde la familia queda resentida muy fuertemente, ¿no? El Consejo Familia actúa antes de que entre Juancito a la empresa, por ejemplo, ¿no? Definiendo entre todos si es conveniente que entre o no, si es apto para la empresa, a partir de lo que pide el directorio. Digamos, el Consejo Familia se reúne, es un ámbito de trabajo de la familia, pensando la empresa y pensando todas las cuestiones que pueden generar algún conflicto entre empresa y familia. Es largo de explicar, trato de hacerlo rápido, después estarán las preguntas para entender, si quieren, un poco más qué es el Consejo Familia. Entonces, definir los órganos de gobierno, definir roles y responsabilidades claras, tal se va a encargar de tal cosa, y lo vamos a evaluar, como se hace en una empresa comercial. Es interesante ver cómo las generaciones nuevas, los chicos nuevos, piden que los evalúen, necesitan un feedback, necesitan ese saber si están haciendo las cosas bien y si están cumpliendo con sus responsabilidades y si están logrando los desafíos que se han propuesto, ¿no? Entonces, roles, responsabilidades, evaluación, eso se necesita también en los integrantes de una empresa familiar. La comunicación parece complicado, lo más fácil de resolver. Necesitamos el ámbito, reunión, momento para conversar, conversaciones efectivas donde nos podamos escuchar, reunión de directorio. Si no lo tenemos, la comunicación prácticamente, no digo que no exista, pero puede llegar a ser confusa, ¿no? Un momento y un espacio para sentarse a conversar X temas, tales temas, y nada más que esos. Tomar decisiones con información confiable, decía, si en esa reunión de directorio viene cualquiera de la familia con una idea, con un proyecto o con un problema y no tenemos números para analizarlo, y la conversación se convierte en un intercambio de opiniones, ¿no? En cualquier empresa tenemos que tener datos, tenemos que tener información para poder tomar decisiones objetivamente, aunque sea una familia la que lo gobierna, ¿no? Bien. Entonces, el esquema propuesto para entrar a lo que es el protocolo como una especie de ideal, no es el único obviamente, pero lo que se propone es que la familia tenga como órgano de gobierno el Consejo Familia, que es lo que lo relaciona con la empresa. La familia y el Consejo de Familia es lo que plantea, ahí están los dueños, por supuesto, lo que plantean qué es lo que le piden a la empresa, qué quieren, los intereses, la visión, la misión.
La empresa trabaja con un órgano de gobierno que fundamentalmente es el directorio, y tiene algunas herramientas como análisis de gestión, presupuesto financiero, evaluación de proyectos, tablero de comando, todo lo que ustedes quieran y conocen que puede servir para manejar una empresa en forma profesional. Y la herramienta para la familia y para lograr esa relación con la empresa es el protocolo familiar del que estamos hablando, ¿no? Y ahora vamos a entrar un poquito más en detalle de qué se trata. Pero es la herramienta para lograr este funcionamiento que buscamos, en donde la empresa pueda comunicar a la familia pueda entender cómo funciona la empresa, le esté pidiendo lo que necesita, la empresa pueda avalar un plan. Esta retroalimentación necesita de herramientas empresariales y herramientas familiares. La herramienta de la familia y para el gobierno de la familia empresaria es el protocolo familiar. Bien. Simplemente nombrar algunas pautas del protocolo, porque después Santiago lo que... Sí. Ingeniero, tenemos 2 minutitos más para hablar de este tema, después pasamos con Santiago y después podemos hacer preguntas particulares ya sobre el protocolo, ¿le parece? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Nombro ítems de preguntas que dispara el protocolo nada más, y Santiago lo que va a hacer es dar algunos ejemplos que tienen mucho que ver con lo jurídico. Yo digo qué es lo que se trabaja en un protocolo, nada más. Por supuesto se trabaja entre todas las familias, se definen las bases, que es qué queremos, la visión, la misión, los valores, y empezamos a hacer acuerdos. ¿Acuerdos sobre qué? Acuerdos sobre cómo funcionar. Acuerdos sobre cómo hacemos esto entre todos, cómo hacemos esto entre la familia, cómo vamos a trabajar como familia en este plan, cómo vamos a organizarnos para la toma de decisiones, cómo vamos a actuar ante situaciones que se nos puedan presentar y que generen un conflicto en la empresa familia. Preveamos las situaciones conflictivas, y eso es lo fundamental del protocolo. Como me dijo un cliente, es la constitución, como es la constitución de una nación, es la constitución de la empresa familiar, donde tratamos de prever todo lo que algún día nos puede generar conflicto en la vida de esta familia empresaria en relación a la empresa, y pactemos de antemano cómo actuar en esos momentos, en esas situaciones posiblemente conflictivas, ¿no? Vamos a definir quiénes, cómo van a trabajar, dónde, cuándo se van a hacer las cosas, con qué regla del juego. La pregunta es el qué pasa si. ¿Qué pasa si ingresa un familiar a la empresa? ¿Qué pasa si quiere ingresar un político? ¿Qué pasa si uno se divorcia? ¿Quiénes van a integrar el directorio? El qué pasa si es la gran pregunta para ir armando este protocolo familiar. ¿Cómo decidimos qué miembros de la familia ingresan a la empresa? ¿Qué preparación se requiere para entrar? Esto lo paso rápido. Son todas preguntas disparadoras, ¿no? ¿Qué se hace cuando un miembro de la familia que está trabajando en la empresa no cumple con una responsabilidad? Si permitimos, gran tema si permitimos entradas familiares políticos o no a la empresa. Todas estas cuestiones en la elaboración del protocolo, que no lo dije, pero se elabora en reuniones de todas las familias, donde todos estos temas que a lo mejor nunca se conversaron, se ponen sobre la mesa. El facilitador, el que es contratado para ayudar a la familia a trabajar en esto, lo que hace es poner sobre la mesa todas estas preguntas para que la familia resuelva y se ponga de acuerdo qué va a hacer, cómo evaluamos y remuneramos, política de remuneraciones, quién puede tener acciones, qué compensaciones se les concede a los accionistas, quién participa de las decisiones, y podemos seguir con algunas más, ¿no? Cómo afrontamos conflictos, cómo enseñamos a los familiares las características de la empresa, enseñar las costumbres y actividades familiares a las nuevas generaciones. Insisto, si yo sigo vamos a encontrar varias preguntas en donde, en definitiva, la idea es ¿qué pasa si? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para trabajar en familia en esta empresa? Se conversa mucho, ¿cuándo se va a empezar a tratar el tema de la transición generacional? ¿Cómo se va a hacer? ¿Quién debe guiar el proceso? Se conversa y se escribe en un documento que es el protocolo familiar, y como dijeron en la charla anterior, no es lo más importante el documento, sino lo importante es el proceso de haber conversado en familia todas estas cuestiones. En las familias agropecuarias, fundamentalmente, que tienen, insisto, mucho arraigo con el bien, mucho arraigo con la tierra, mucho arraigo con el casco, mucho arraigo con la casa, con la actividad, con la tradición. Todas estas cuestiones
hasta con más razón hay que conversarla. Una política de dividendos, política de endeudamiento de la empresa, todo eso se trabaja en un protocolo. Lo que va a hacer Santiago ahora, y ya le estoy pasando la posta, es darles a ustedes, desde la experiencia y visión de un abogado, algunas de estas, él va a tomar algunos ejemplos de algunas de estas preguntas y los va a desarrollar un poquito más para que se entienda un poco a nivel de ejemplo, ¿no? Cómo funciona esto. Por mí, yo dejo de compartir pantalla y le pasamos la posta a Santiago. A ver cómo puedo abrir Zoom nuevamente. Muchas gracias, ingeniero, por el aporte que hizo. Realmente, personalmente me surgieron varias consultas que me gustaría después que las responda en la parte de preguntas y respuestas, ¿verdad? Bien. Entonces, le pasamos la palabra a Santiago Rivarola, que nos va a hablar sobre los aspectos jurídicos del protocolo familiar rural. Santiago. Hola, muy buenas tardes, noches a todos. Primero, antes que nada, quiero agradecer al CDF y a la CCI Versión Paraguay por la oportunidad de estar compartiendo hoy con todos ustedes. Esperamos que la charla de hoy, que todo lo que aportó el ingeniero Gustavo y lo que pueda responder con las preguntas y lo que yo pueda aportar les genere valor, les genere utilidad. También quiero agradecerle a Karin, que es la que está acá acompañándonos. También, aparte de ser abogada, sé que es parte de una empresa familiar rural, así que sabe el tema y las preguntas que hagan van a ser muy interesantes. Yo me presento, soy Santiago Rivarola, soy, como contó Karin, abogado y además soy miembro del directorio de una empresa familiar sin protocolo familiar hasta el momento, pero ya en algunas conversaciones iniciales en proceso, lo cual nos da y nos dio cierta experiencia y cierto conocimiento, pero también tenemos conocimiento de los problemas porque lo vivimos dentro del día a día, digamos. Ahora voy a compartir una pequeña diapositiva para ir guiando los temas. Este es el tema general, que es el protocolo familiar rural. Y quiero arrancar hablando del punto central que va a guiar todos los demás puntos que voy a tratar hoy, ¿verdad? Que es si el protocolo familiar es una obligación jurídica o es un pacto de caballeros. ¿A qué me refiero con pacto de caballeros? Una obligación solamente moral. Y a la conclusión que se va a ir llegando, pero con ejemplos, es que esto depende de la reacción, depende de la reacción de cada uno de los acuerdos que la familia llegue, porque nacen las preguntas o nacen lo que después van a ser cláusulas de un protocolo con las preguntas disparadoras, como las que mencionó el ingeniero Gustavo. Pero las respuestas que se pongan y cómo esas respuestas se escriban determinarán si va a ser un pacto de caballeros esa obligación en sí o si va a ser una obligación con consecuencias jurídicas. Bueno, antes de ir a la existencia del protocolo en sí, dentro de los estudios, porque yo estoy, Karin dijo, soy máster en Derecho Civil, en realidad terminé un masterado en Derecho Civil, pero estoy haciendo mi tesis sobre empresas familiares, que todavía no presenté, así que todavía no tengo el título, pero una de las cosas que estuve investigando, bueno, o que se le da en la literatura un nombre, es el tema de qué pasa cuando todavía las familias no tienen un protocolo familiar. Existen, acá le llamamos protocolos familiares no escritos. ¿Cuáles son los riesgos de tenerlo? Y la verdad que sí existen, se los llama protocolos tácitos. Protocolos tácitos donde en la familia se van dando acuerdos, los cuales no son tan discutidos ni tan negociados, ni tan ampliamente negociados, digamos, entre todas las personas que forman el vínculo empresa-familia, esos círculos que nos hablaba el ingeniero Gustavo, pero son acuerdos, o sea, existen acuerdos, y esos acuerdos se van modificando con el tiempo. En mi propia experiencia, en la empresa familiar en la que yo estuve, por ejemplo, al principio, cuando yo empecé a trabajar, el fundador, o bueno, el principal actual, porque podríamos decir que el fundador era su padre o su abuelo, quien se ocupaba de la empresa no tenía un sueldo. Y pero trabajaba en la empresa al 100%, entonces solamente retiraba dividendos, y eso no era real. Entonces, por ejemplo, se fue construyendo un acuerdo sobre que el fundador debía tener un sueldo. Y
si bien se va construyendo tipo orgánicamente, es mejor prever, ir conversando y tocar todos los temas de una vez en los que pasa así, que habló el ingeniero Gustavo. El rol de los abogados dentro del trabajo de ir convirtiendo el protocolo tácito a un protocolo familiar trabajado y elaborado es ir trabajando de la mano con las familias a fin de conocer cuáles son los acuerdos tácitos que pueden ser traslucidos en el protocolo familiar y de ellos cuáles van a ser obligatorios, y también hablar de cuáles van a quedar siendo únicamente protocolo, parte de un pacto, digamos, únicamente de obligación moral. Así que de acá en adelante voy a ir tratando de diferenciar a través de ejemplos prácticos, distinguir cómo las obligaciones de una cláusula de un protocolo pueden ser un pacto de caballeros o pueden ser una obligación jurídica, ¿verdad? Y voy a empezar hablando solamente de empresas en general, no todavía de empresas rurales. Más adelante voy a hablar específicamente de cláusulas de empresas rurales. Estas cláusulas de empresas rurales, las que voy a hablar, son mayoritariamente obligatorias. Pero ahora voy a entrar a discutir o a mostrarles cláusulas que son, depende, pueden ser obligatorias o pueden ser únicamente pactos, digamos, de caballeros. El ingeniero López había dicho, empezó a hablar muy, ya porque se estaba quedando sin tiempo, del Consejo de Familia, y comentó que les iba a adelantar un poco yo que era el Consejo de Familia. El Consejo de Familia es un órgano integrado únicamente por familiares que es elegido por la Asamblea Familiar. La Asamblea Familiar son todos los familiares, pero que no tienen una decisión con relación a la empresa familiar. Esta la derivan al Consejo de Familia. Entonces, la Asamblea le da el poder de decidir al Consejo, y el Consejo es quien toma algunas decisiones referentes a la empresa familia. Ahora, específicamente en este momento voy a hablar de la causa de conformación de ya sea la Asamblea Familiar o el Consejo de Familia. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes se preguntarán, ¿cómo que vamos a discutir la conformación de la Asamblea de Familia o el Consejo Familiar si tienen que ser todos los miembros de la familia? Y ahí entra una discusión, y que ya adelantó también el ingeniero López un poquitito, que es el caso de los afines, los parientes políticos. Y es una conversación que se tiene que dar dentro de todas las familias, a ver si los afines, los parientes políticos, los que se casan con los hijos, los que se casan la propia esposa del fundador, si van a formar parte o no de la empresa familiar. Y ahí quiero ir a un ejemplo, porque ahora vamos a hablar jurídicamente, digamos, un ejemplo de una cláusula que las partes, es decir, la familia puede pactar, pero que finalmente no va a tener una obligación jurídicamente relevante, sino que va a ser únicamente una obligación moral. ¿Qué pasa si, como dijo el ingeniero, qué pasa si la familia es de una religión muy fuerte, sea cual fuera, la religión X, y definen en el protocolo familiar incluir una cláusula en la cual solo serán considerados miembros de la familia a los efectos de la empresa familiar, a los efectos de la empresa familiar, los parientes afines que se casen por la religión X? Ok, ahí vemos una cláusula familiar, una cláusula del protocolo familiar que puede estar en un instrumento jurídico, pero por la redacción y por la implicancia o la discutibilidad constitucional, en el caso de Paraguay por lo menos, difícilmente puede ser aplicado jurídicamente, o sea, no va a ser aplicado jurídicamente, pero tiene un fuerte impacto moral en esa familia, tiene un fuerte impacto de obligación como un pacto de caballeros. Acá, si quieren que sepan bien que sus esposas o sus esposos no van a formar parte de esta empresa familiar si no se casan por nuestra religión. Entonces, pero yendo al punto de obligaciones jurídicas y obligaciones morales, esto es lo importante. Depende de qué redactes. Los afines, o sea, los parientes políticos, pueden ser excluidos si lo fuesen todos de manera igual. Por ejemplo, en esta empresa familiar no se incluirán parientes políticos, punto. En ese caso, es una cláusula obligatoria en el cual, por ejemplo, en el caso de que un pariente político herede las acciones de esa empresa,
la empresa se vería obligada o a adquirirlas, o se negocia, o se ve la forma que ya se va previendo en el protocolo, pero es jurídicamente vinculante una cuestión que sea igual para todos. No es que no se puede excluir a los parientes políticos, no se los puede excluir por una causal inconstitucional o de discutible constitucionalidad como sería la religión. Por eso es importante entender que las cláusulas tienen que ser redactadas con mucho cuidado y no solo con mucho cuidado, sino porque yo puedo querer realmente poner que únicamente por la religión X se incluyan los parientes afines, pero saber que esa cláusula no va a ser jurídicamente exigible, saber que es una obligación moral. Y ese conocimiento aporta a las familias el asesoramiento jurídico, ¿verdad? Que tiene que ir de la mano del asesoramiento del consultor, como lo sería el del ingeniero Gustavo, ¿verdad? Después, otro tipo de cláusulas que se puede incluir en un protocolo familiar de cualquier tipo de empresa, no únicamente rural, puede pasar a los rurales, es, por ejemplo, la cláusula de un fondo de ayuda familiar. ¿A qué nos referimos con esto? La cláusula de un fondo de ayuda familiar puede ser, por un lado, puede ser preventivo o puede ser para emergencias sobrevinientes. En el caso preventivo, es menos complicado porque podría ser, ok, esta empresa familiar decide a través del protocolo contratar un seguro para todos los miembros de la familia, sin importar si tiene acciones, si no tiene acciones, si es nieto, si es hijo, todos tienen un seguro, ok, y esa es la medida que se toma y ninguna más. Espectacular. Pero, ¿qué pasa si se decide tener un fondo de ayuda familiar para eventos, para emergencias sobrevinientes? Y ahí viene lo interesante de hacer del tema de que sea jurídicamente vinculante o no. Porque si, por ejemplo, decidimos que sí vamos a tener un fondo de ayuda, y este es un caso que se dio, que es uno de los hijos de uno de los socios, tiene un accidente de auto a la noche, presumiblemente borracho, vamos a decir, porque no se sabe. Ese hijo de uno de los socios se dedicaba a la venta de autos. Entonces dice, porque estaba previsto el fondo de ayuda, pide ayuda a la familia para poder recomprar el auto. Y ahí vemos que realmente se entra en una discusión complicada si no está bien redactada la cláusula. Tiene que estar bien determinado qué es una emergencia, qué va a ser una emergencia para nosotros como familia y que no va a ser una emergencia. Y dentro de eso también es importante poner limitaciones a la ayuda. O sea, además de definir qué va a ser una emergencia, poner limitaciones. Por ejemplo, ¿qué puede ser una limitación? La limitación puede ser la cantidad. Esta familia ayuda hasta tal monto y es una ayuda pura, libre, digamos. Pero también hay familias, hay protocolos que incluyen cláusulas donde las ayudas familiares no son libres y puras. O sea, te doy $30.000 y me olvido, sino que, ok, yo te voy a ayudar. Te voy a dar los $30.000 que necesitas por esta ayuda familiar, pero ve en el mercado cuál es el banco que te da la mejor tasa para conseguir esos $30.000 que vos necesitas. Conseguir los $30.000 a 6% de la mejor que conseguís, ¿ok? La familia te da por la mitad. Te damos $30.000 al 3% anual. Y esa es la forma de ayudar de algunas empresas familiares. ¿Qué pasa en estos casos? Es jurídicamente vinculable cuando un miembro de alguna de las familias tenga un accidente que pueda exigir que la empresa le pague ese fondo de ayuda. Claro que depende, como decimos, se puede limitar, por ejemplo, excluir del mundo jurídico poniendo, ok, el fondo de ayuda se aplica a través de una votación del Consejo de Familia. Y el Consejo de Familia, por mayoría simple, define si se da o no el fondo de ayuda y el voto es, ¿cómo se llama? El voto es anónimo, digamos. Entonces, ahí no va a ser judicializable el caso de que perdió, ¿verdad? Porque todos los miembros de la familia que suscribieron el protocolo están obligados por el mismo. Bueno, eso es el fondo de ayuda familiar y cómo puede tener implicancias jurídicas. También tenemos una cláusula de limitación que podría ser limitación de los familiares en un mismo vuelo. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, son 4 hijos, los 4 directores de la empresa, la prevén dentro del protocolo que nunca puedan viajar los 4 en un mismo vuelo a una ciudad. Este es un típico
un típico ejemplo de cláusula únicamente moralmente exigible, a menos que, por eso siempre nos vamos a la redacción, a menos que se pacte una sanción. O sea, a prima facie, cláusula de limitación de viajes es solamente moral. O sea, no viajen juntos, esta familia no desea que viajen juntos y cumplan, pero no tenemos forma de hacerle cumplir. Ahora, si ponemos una sanción, esa sanción sí va a ser imponible a través de la empresa misma, y si la persona o las personas que infringieron no quieren pagar, la empresa podría ejecutarla jurídicamente. Entonces, en este caso depende de la redacción. Si decimos libremente que está prohibido el viaje en un mismo vuelo y punto, nos encontramos con una cláusula moral y punto. Pero si le ponemos sanciones o si le ponemos consideraciones específicas, por ejemplo, monetarias, si hay un incumplimiento, sí sería jurídicamente exigible. Ahora, terminando, estos ejemplos son para ver que una misma cláusula puede ser un pacto de caballeros o puede ser una obligación jurídica, depende de cómo la redactemos. Y cómo la redactemos tiene que estar bien asesorada, digamos. Tienen que cuidarse la espalda porque el día de mañana van a decir, ah, no, yo no firmé eso, pero se van a encontrar con un problema. O un no problema, ¿verdad? No, esto no es exigible y punto, por la forma de redacción. Todo depende, pero lo más importante depende es saber las consecuencias de las cláusulas, los acuerdos, los protocolos que nosotros firmamos. Ahora quiero pasar a los ejemplos prácticos de un protocolo familiar ya específicamente rural, ¿verdad? En este caso, el ingeniero López habló de que muchas veces el campo se confunde con la empresa y por eso, en el caso de las empresas familiares rurales, es importante prever dentro del protocolo familiar una cláusula de integridad o no, como habló el ingeniero López del David. El caso del David, lo mantenemos todo junto o lo fraccionamos en pedazos, pero decidámoslo con anticipación, antes de que haya problemas, antes de que uno de los socios diga, no, yo me quiero ir por cuestiones personales, ¿verdad? Me enojé con mi hermano, entonces no quiero más verle en una sala y por eso no quiero ser su socio, y terminamos desintegrando un inmueble rural que era una unidad productiva que separado no produce como produce junto. Antes, las familias tradicionales paraguayas, por lo menos en nuestro caso en Paraguay, como había miles y miles de hectáreas en poder de una familia tradicional, de repente se fraccionaba el inmueble, eran 4 hermanos, se fraccionaba el inmueble en 4 pedazos, no igual cantidad de hectáreas, sino en 4 pedazos, porque de repente en un lugar está el casco, en otro lugar está el corral, en otro lugar está la pastura, en otro lugar no hay pastura, o sea, hay menos inversiones o más inversiones, y entonces se dividía en 4 pedazos equivalentes en valor para los hermanos. Dicen, bueno, si a mí me toca cualquiera de los 4 pedazos, yo voy a poder construir una unidad productiva. Cada uno de los 4 hermanos decía, entonces sorteamos estos 4 pedazos. Ok, era una forma, pero hoy los campos son limitados. Ya no existe la cantidad de hectáreas que existía y las unidades productivas están mucho más limitadas en tamaño, por lo que se hace necesario sentarse dentro del protocolo, preferiblemente dentro del protocolo familiar, y negociar si el inmueble rural va a mantener su integridad o lo podemos fraccionar y de qué manera en caso que hubiera algún accionista que quiera salir. Se puede, entonces eso depende de cómo la familia lo negocie, y esta cláusula, yendo al tema central de si es una obligación jurídica o un pacto de caballeros, esta cláusula es eminentemente jurídica. O sea, si pactamos y todos firman que el inmueble no se va a poder disolver, el inmueble no se va a poder disolver, por el principio de la autonomía de la voluntad. Otro de los temas también adelantados por el ingeniero Gustavo, y que puede ser una cláusula, es la cláusula de correcta utilización de los vehículos de la empresa familiar rural. Este es un tema se puede dar en todas las empresas, incluso hay cláusulas en todas las empresas que podrían hacer hablar de los vehículos, pero la correcta utilización en las empresas familiares rurales es muy importante porque el vehículo es un activo generalmente muy necesario y es un activo, digamos, extraordinario, porque una camioneta 4x4 que de repente si uno de los hijos quiere ir al rally, o sobrino o hijo quiere ir al rally, que en el caso de Paraguay, quiere pedir prestada la camioneta de la empresa, ¿verdad? Porque no puede ir en su auto,
y necesita una camioneta. Entonces, se da mucho el tema de la confusión de la empresa familiar con un bien común de todos y no un bien de la empresa y para la empresa. Pero hay que definirlo, o sea, se puede hacer un acuerdo en el cual, por ejemplo, se podrá o no ponerle uno de los hijos de los accionistas quiere, para no ir al ejemplo del rally, quiere donar muebles a una entidad benéfica y necesita una camioneta para llevar los bienes a una entidad benéfica. Y entonces definimos, ¿podrá o no podrá utilizarse la camioneta de la empresa para fines benéficos? Bueno, esa es una cláusula que tiene que ser discutida y trabajada. Y yendo al punto de otro tipo de empresas, y solo a modo de ejemplo, hay empresas familiares que incluso prevén que la empresa comprará 2 vehículos para uso particular a cada rama familiar. O sea, cada uno lo negocia de distintas maneras. Otra de las formas de redactar esta cláusula es la empresa familiar, en este caso rural, la empresa familiar rural no comprará ningún vehículo, solo pagará por kilómetro. Entonces cada uno tiene su vehículo particular y si quiere o debe ir al establecimiento de la empresa familiar, se le paga por kilómetro. Y son distintas soluciones que se van negociando y se van encontrando cuál es la que mejor, el saco que mejor le calza a cada una de las empresas familiares. Después también tenemos otra cláusula que es exclusiva para las empresas familiares rurales, que es la cláusula de limitación de venta del stock para el cumplimiento de otro acuerdo del protocolo. ¿A qué me refiero con esto? El protocolo prevé que si uno de los accionistas va a salir, la empresa le va a comprar. Ok, genial. La empresa tiene 1000 animales o 1000 kilos de soja, o sea, 1000 toneladas de soja, no sé. Y la salida de un accionista, porque el valor de la tierra es tan alto, la salida del accionista sería el 90% del stock total de la empresa. ¿Qué pasa si vos no limitas la venta del stock para el cumplimiento de otros puntos del protocolo? Te puedes ver en que es jurídicamente obligatorio que le compre a uno de los hermanos, te puede hacer un juicio para que le compres, y si vos no previste que le vas a ir comprando solamente hasta el 20% de tu stock, él puede exigir que le pagues a hoy y perdes el 90% de stock y empezás con un 10%, o para no perder el 90% de tu stock te vas a endeudar para comprarle a uno de los hermanos, lo cual no es lo ideal. Lo ideal es que todos los hermanos del protocolo sepan, ok, si uno de nosotros va a salir, se va a comprar. Se le va a comprar su parte y se le va a comprar de esta manera. Hasta el 15% del stock total de venta de novillos que tenga la empresa, se le pagará a este hermano que va a salir, y eso, de acuerdo a la participación que tenga cada uno, se entenderá como se le va a comprar en 2 años, en 3 años, en 4 años, y esto da previsibilidad. Es decir, yo si quiero pelearme, o sea, si me peleo con mi hermano, o con mi primo, o con alguien, y quiero salir de la empresa, sé que esa salida ya está negociada antes, ya sé de la manera que me van a comprar, cómo me van a comprar, y yo también puedo prever mis inversiones particulares o no. Bueno, eso es en cuanto al stock, espero que se haya entendido, porque de repente se hace muy específico del rural. Y yendo a la última cláusula que traje hoy, es la cláusula de limitación, en este caso en las empresas ganaderas, a la capitalización de animales de un miembro de la familia. Este es un caso que también se da mucho, que es, ok, tenemos un campo, es muy grande, sobra espacio, y miembros de la familia van metiendo animales particulares de cada uno. Antes era muy común que el que administraba el campo, bueno, tenía sus propios animales, además de los animales del abuelo, del bisabuelo, qué sé yo. Pero hoy, con el tema de las empresas que son sociedades, se va complicando un poco, y se tiene que, para mí, es importante que se negocie una limitación. La limitación puede ser una de las opciones que se me ocurren, se puede negociar, por ejemplo, para que la proporción de la empresa familiar no se pierda. Vos podés meter por cada 1% de participación que tenés en la sociedad familiar, vos podés meter, de acuerdo al tamaño del establecimiento, de acuerdo a la sobra de espacio de animales que tenga el establecimiento, un animal por cada 1%, 5 animales por cada 1%, 10 animales, porque de repente la propia empresa familiar necesita capitalización.
y uno de los socios tiene los recursos para incluir animales. Y se genera un proceso, la capitalización genera, por más de que sea un particular el que incluya los animales, genera recursos para la empresa porque paga el alquiler por tener los animales. También se puede negociar que esto sea gratuito para que los individuos particulares de las familias crezcan particularmente en sus patrimonios. Pero como todos los temas del protocolo familiar, depende de cada familia, depende, cada uno tiene que elegir el saco que mejor le quede y tiene que sentarse y negociar. Mira, nosotros lo que queremos en nuestra familia es esto, que no tenga ningún particular, o sea, ningún miembro particular de la familia animales, o queremos que tengan pero limitadamente. Y así podemos ir terminando, concluyendo que en el protocolo familiar hay cláusulas que pueden ser jurídicamente vinculantes y hay cláusulas que pueden ser pacto de caballeros, depende de cómo uno las redacte, depende de cómo uno las trabaje, y cada una de ellas serán redactadas de acuerdo a la mejor manera que el consultor y la familia lo vayan construyendo, y luego, a través de un asesor jurídico, prever los efectos que va a tener esa cláusula y que todos los firmantes sepan, mira, esto va a ser obligatorio, esto no va a ser obligatorio, pero lo importante es que los miembros de la familia conozcan qué es obligatorio y qué no es obligatorio. Así que muchas gracias a todos y cualquier consulta estamos a las órdenes, sin nada más que agregar. Karin, tu micrófono está desactivado, no te escuchamos. Perdón. Muchas gracias, Santiago, por el aporte que hiciste desde el ámbito jurídico. Tengo unas cuantas preguntas que recolectamos de la gente que nos está mirando, ¿verdad? Entonces, sé que hablaste ya un poquitito de esto, esta pregunta es para Santiago, pero quiero que una oración contestes si el protocolo familiar tiene valor legal en Paraguay. Para Santiago la consulta. Sí. Hola, Karin. Sí, contestando, el protocolo familiar tiene validez legal en Paraguay. Esto fue un tema tocado por el doctor Marcelo Jodas también el lunes, que estuvo hablando de la sucesión. El protocolo familiar es un acuerdo, y los acuerdos de voluntades en el Paraguay son contratos. Y este es un contrato con múltiples partes, digamos, cada uno de los miembros de la familia, todos los que firmen este contrato, que es el protocolo, se van a ver obligados y vinculados jurídicamente por el mismo. Pero depende de la redacción de cada una de las cláusulas dentro de ese protocolo, conocer cuáles van a ser efectivamente obligatorias jurídicamente y otras van a ser obligatorias por su redacción, que no sea permitida por la ley, pero que sea un acuerdo de la familia, será únicamente un pacto de caballeros o un acuerdo dentro de la familia. Entonces siempre quedará el arbitrio de la forma de la redacción, ¿verdad? Para que sea o no vinculante para las partes. Entendemos eso. Sí. Para el ingeniero Gustavo, estuve viendo en la primera parte de su exposición cuál era la diferencia entre una empresa que se dedica a un rubro distinto al rubro rural, ¿verdad? ¿Cuál es una diferencia que usted ve, ¿verdad? Entre algo que se debe considerar para hacer protocolos familiares rurales con protocolos familiares de empresas que se dediquen a otros rubros? Bueno, antes de responder, las felicitaciones a Santiago, porque excelente los ejemplos que planteó. Las empresas, yo algo comenté, pero pasa por dos cuestiones fundamentalmente. Por un lado, la representatividad de los activos que tiene una empresa familiar para la familia, ¿no? Lo que yo decía, el activo campo, el activo tierra, más hacienda y demás, son activos muy importantes, y generalmente hay una tradición de pensar, bueno, el campo, una vez que deje de gerenciarse o de manejarse por la generación que está ahora, se hereda, se dividirá, veremos qué hacemos, si seguimos o no seguimos, pero el campo se hereda, se sigue dividiendo hasta que, bueno, siempre hay una generación que termina recibiendo muy poquito, ¿no? Eso en muchas otras empresas no sucede en algunas empresas en industriales o en comercios. Y por otro lado, lo que también tiene la empresa familiar es la empresa familiar rural,
es lo que yo también nombraba, que no tiene que ver ni con lo jurídico ni con lo legal, este apego en general a la tierra y a las tradiciones, ¿no? Y a lo que hizo el abuelo y a seguirlo y a que los chicos aprendan yendo al campo y andando a caballo. Y yo te cuento una anécdota, yo estoy haciendo ahora un protocolo familiar con una empresa funeraria. Imagínate los chicos si van a querer ir a trabajar en la empresa funeraria, ¿no? No les resulta tan fácil. En una empresa agropecuaria generalmente encontramos generaciones nuevas, alguien de la generación nueva que se involucra en la empresa por una cuestión de usos y costumbres, digamos, y de la actividad en sí, ¿no? Entonces, eso le da la particularidad de que las empresas familiares agropecuarias generalmente promueven y buscan que siga en las siguientes generaciones. Eso no se ve tanto en otras empresas. ¿Mm? Genial, perfecto. Tengo una consulta para Santiago Rivarola. En caso que la empresa familiar opere bajo la estructura de una sociedad anónima y se cuente con un acuerdo de accionistas, este acuerdo sustituye al protocolo familiar. Y me permito agregar una consulta del doctor Raúl Barrio Canal. Si es posible que en el estatuto de una sociedad anónima en nuestro país se pueda introducir un protocolo, ¿verdad? Y si podés contestar esas dos preguntas, por favor, Santiago. ¿Podrías repetir la segunda pregunta, por favor? La segunda pregunta es si es posible que en el estatuto de una sociedad, ya en los estatutos sociales, ¿verdad?, se incluya el protocolo familiar. Bueno, en realidad las dos preguntas van de la mano, porque tal como dijo el ingeniero Gustavo, el protocolo dentro de la empresa familiar es la constitución de la empresa familiar. Por un lado tiene las bases que el ingeniero López estuvo hablando, que es la visión, la misión, que se construye, se negocian las bases y se firman. Es como el considerando de un contrato, y ahí se pone todo lo que una empresa quiere, toda la empresa familiar quiere. Luego se llegan a acuerdos específicos sobre todos los temas, y lo más probable, incluso nosotros en nuestras conversaciones, algunas de que queremos llegar a un protocolo familiar, vamos diciendo, ok, no hagamos todavía este cambio, a los estatutos estoy hablando, porque tenemos que sentarnos en el protocolo, estudiar en el protocolo con mayor amplitud todos los temas, y ahí decidamos, porque si vos modificás los estatutos antes de hacer el protocolo familiar, puedes tomar decisiones que finalmente son decisiones que no quiere la mayoría, o que no van de la mano con la visión y la misión de la empresa, o no van con la mano de la perdurabilidad de la empresa en el tiempo. Entonces, todas esas cuestiones más de fondo, más no tanto del día a día, se negocian y se discuten en el protocolo, y finalmente se traducen. O sea, el protocolo es el que se traduce a los estatutos familiares. No todo lo que está en el protocolo, no es que vos agarrás el protocolo y copias y pegás en el estatuto, no. Vos dentro del protocolo llegas a ciertos acuerdos que se incluyen en los estatutos. Hay acuerdos del protocolo que son acuerdos del protocolo. O sea, vos no puedes decir, esta empresa familiar nació con mi bisabuelo, y eso no se pone en los estatutos, pero sí se pone en los protocolos. Y el tema de los acuerdos accionistas, los acuerdos accionistas son una cuestión privada de los accionistas, pero que deben ser comentadas dentro del protocolo familiar, o por lo menos manejados dentro de la asamblea familiar, en este tema que también habló el ingeniero Gustavo, que es la comunicación. Los acuerdos accionistas son posibles, son recomendables de acuerdo a las condiciones de cada uno, pero estos acuerdos tienen que ser contados con la familia y vinculados, y en su caso, ponerle que un acuerdo de accionistas dice A, y 10 meses después se hace el protocolo familiar y el protocolo familiar define Z. Ese acuerdo de accionistas debe ser modificado y unido al protocolo familiar, que vendría a ser la Constitución. Espero haber contestado. Karin, decime si dejé algo suelto, complementando. Para mí quedó súper claro. Es una consulta ya más relacionada al momento en cuando empezamos a trabajar ya en el protocolo. Para el ingeniero Gustavo, y nos puede decir, según su experiencia, cuál es el tiempo que se necesita para terminar un protocolo, para cerrarlo. Sí, yo trato de que no sea más de un año en general. La dinámica digamos, el trabajo en sí, para el que no conoce, de un protocolo familiar,
Lo hemos trabajado con Santiago a esto también, de que sea una reunión de familia por mes. El hecho de tener un lapso de tiempo de un mes es porque en muchas reuniones se tratan temas que a lo mejor llevan tiempo digerirlos, asumirlos, uno entre una reunión y la otra, alguno de los familiares puede cambiar de opinión, entonces tratamos de que nos reunamos una vez al mes y que no sean más de 10, 12 reuniones. En ese tiempo debería terminarse por lo menos todos los puntos más importantes del protocolo, de los que pasa sí que yo comentaba, ¿no? Habrá alguna familia que a lo mejor tiene alguna cuestión particular que le lleva más tiempo, pero no debería ser mucho más que eso. Estamos hablando de 10 o 12 reuniones de la familia. Perfecto. En esta pregunta va dirigida para ambos panelistas, ¿verdad? Y va relacionado a algo que el ingeniero mencionó en su exposición, ¿verdad? Que el protocolo debe disponer en lo posible qué pasa si, ¿verdad? La idea es de que prevenga situaciones que puedan ocurrir en el futuro, y esta es la gran pregunta que se debe contestar en los protocolos. Atendiendo a la situación en que nos encontramos actualmente, ¿es posible prever en los protocolos situaciones de crisis económicas? Para cualquiera de los panelistas, el que quiera contestar primero. Gustavo y después voy yo. Bueno, generalmente en los protocolos se plantea alguna creación de fondos de contingencia, por ejemplo, de cuestiones de contingencia para las empresas, desde todo punto de vista, hasta de cuestiones, como creo que Santiago lo comentó, de cuestiones de atención de salud de un familiar y demás. Y para momentos, digamos, complicados, económicos, financieramente para las empresas, es importante también plantear en los protocolos hasta una política, por ejemplo, de endeudamiento, ¿no? Hay empresas que no tienen política de endeudamiento y que por ahí los familiares se encuentran con que el dueño o uno de los gerentes tomó una deuda impagable. Entonces, esas cosas, por ejemplo, se pueden prever. ¿Qué pasa si hay una crisis? ¿Hasta dónde vamos a permitirle a los que están dirigiendo esa empresa endeudarse? ¿Vamos a generar un fondo de contingencia para esta posibilidad o no? Hay formas de acordar este tipo de situaciones, cómo se va a actuar. Sí, de hecho que sí. Santiago. Coincido con Gustavo, coincido con todo lo que dijo, y además yo creo que ninguno de nosotros, incluso cuando estaba esta pandemia empezando en China, no creíamos que nos iba a llegar, y es algo que en el protocolo familiar hay que trabajar, que es, aunque no creemos que nos va a llegar, porque ese problema tienen otra familia, otra gente, hay que sentarse y discutir los temas. Yo creo que es algo interesante para traspolar a cualquier tipo de conflictos y problemas que se puedan generar. Y ahora, yendo al punto específico, una pandemia, una fuerza mayor, una cuestión que excede los límites ordinarios de cualquier tipo de negocio que pueda preverse en el protocolo, y es el protocolo tiene que tener una cláusula de salida. ¿A qué me refiero con esto? Y esto lo agrego o nace en mí después de esta pandemia, no lo había pensado antes, es, por ejemplo, vos tenías una cláusula que el 50% de los dividendos se van a repartir y el 50% de los dividendos se van a invertir. Ok, era un acuerdo de la familia, pero en un caso de fuerza mayor, vos tenés que tener una cláusula de escape, una cláusula de salida. Este año no se reparten dividendos, señores. Si repartimos los dividendos que pactamos, que estaban reservados del año anterior, necesitamos reinvertir esos dividendos porque si no, no salimos del 2020. Entonces, claro que sí, se tiene que pactar, se tiene que prever, y estos hechos actuales tienen que ser una escuela para todos nosotros. Genial, excelente, súper clara la respuesta de ambos. Una pregunta más que está relacionada a este último tema que acaban de responder es, ¿cuál sería la diferencia de contar con un protocolo, ¿verdad? En estos tiempos, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia ante la presente crisis entre contar con un protocolo y no contar con uno? Santiago, por favor. Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta?
Sí, ¿cuál es la diferencia ante la presente crisis entre empresas familiares que sí cuentan con un protocolo detallado y aquellas que no poseen un protocolo o no se encuentra previsto esta situación de fuerza mayor? Yo creo que la mayoría de los protocolos no previeron una cuestión así, pero aunque hubiesen previsto o no, el tema de haber trabajado el protocolo, el ingeniero yo creo que va a poder ahondar en esto, el tema de haber trabajado el protocolo le hace a la familia tener una visión a más largo plazo, ser más cautos, saber que si tienen un mal año van a haber ciertas consecuencias, prever. El problema cuando vos no hiciste tu trabajo constitucional, no hiciste tu asamblea constituyente, no te sentaste y discutiste las bases que hacen a tu familia, no te sentaste y discutiste los acuerdos que hacen a tu familia, vas apagando incendios uno a uno, como vienen y como se pueden, y probablemente tengas resultados peores que quien ya previó, ya trabajó, ya conoce sus bases y ya sabe cómo va a actuar en situaciones extremas, aunque no se hayan previsto exactamente estas consecuencias. Por lo tanto, el hecho de haber trabajado el protocolo pudo haber disminuido muchos conflictos a futuro causados por esta pandemia, y estoy seguro que si se trabajó el protocolo, esa familia tiene canales de comunicación que se utilizaron durante esta pandemia, en las cuales, ok, familia, tenemos un hotel, se nos cierra el hotel, ¿qué hacemos? O sea, pero ya tienen, para decir una cuestión banal, tienen un grupo de WhatsApp donde están la asamblea familiar y dicen, esto es extremo, no podemos esperar hasta la próxima asamblea familiar, tenemos que tomar decisiones sobre esta cuestión. Cerramos, no cerramos, qué hacemos con nuestros empleados, todos le queremos empleados, y los canales de comunicación abiertos se pueden, gracias al protocolo, se pudieron haber utilizado en esta pandemia. Hasta ahí es lo que creo que puedo aportar yo, y le paso la posta al ingeniero Gustavo. Bueno, están hablando con un asesor de empresas en Argentina, así que si hablamos de crisis, de empresas en crisis, les puedo contar bastante. Lo primero que hacemos, aunque parezca mentira, y por eso la importancia de la visión dentro del protocolo, de una visión que, como dijo Santiago, ha sido consensuada entre todos, y entre todos en este proceso aprendieron a hablar y a entenderse y a tomar decisiones rápidas, ¿no? Generalmente cuando hay una sola persona o dos a cargo de una empresa, y sobre todo, y ahí está también la diferencia entre las generaciones, ¿no? Una generación ya mayor afronta una crisis totalmente distinta que los más jóvenes. Los más jóvenes buscan la salida, encuentran, el mayor por ahí dice, por una cuestión de edad, bueno, ya estamos hechos, esto yo ya la pasé, no vamos a hacer nada, el hecho de poder entenderse entre las generaciones, habiendo aprendido a trabajar juntos, que eso se busca mucho en el protocolo, y revisando la visión. A ver, no tomemos decisiones desesperadas. ¿Cuál es nuestra visión? ¿Qué es lo que queremos dentro de esta empresa dentro de 10 años? ¿Es tal cosa? Bueno, entonces vos no podés salir a vender todos los novillos ahora, porque si no, nos desviamos demasiado de nuestra visión. Nuestra visión sirve, no es un sueño, sino que sirve para alinear acciones, alinear un plan. Entonces yo puedo, a partir de tener una visión entendida entre todos y consensuada, puedo saber cuánto me puedo alejar o no de ese plan, pero no salir en el medio de una crisis totalmente hacia otro lado. No sé si se entiende la idea. Al tener un rumbo, al tener un plan, la crisis se maneja de otra forma, porque no, y esto me ha pasado mucho, ¿no? Estas decisiones, bueno, no, reviento todo, vendo todo, saco, no, pará, hay una visión, hay una familia, hablamos esto. Como dice Santiago, la otra cosa que yo nombré, la importancia de la información dentro de la empresa, ¿no? Si yo tengo definida una política de dividendos y tengo una herramienta básica para cualquier empresa, que por ejemplo es el presupuesto financiero, yo me puedo sentar en familia a analizar ese presupuesto financiero, a mostrárselo a toda la familia y decirle, miren, señores, este año no hay plata, ¿sí? Porque nuestro presupuesto financiero dice que lo vamos a tener que utilizar acá porque no vamos a tener tal o cual cuestión. ¿Ah? Entonces, dos cosas rescato: la importancia de la visión, de no desviarse demasiado de lo que se quiere, refrescar lo que se quiere en el medio de la crisis para no perder el rumbo, como primera cuestión, y en familia. Y la segunda cuestión es tomar decisiones con herramientas claras de análisis de la empresa, para poder
fundamentalmente comunicarla. Yo no puedo comunicar una decisión diciendo me parece, tengo que comunicarle a la familia una decisión diciéndole, miren, esto es lo que nos pasa, este es el número, esto va a ser el resultado, esto es lo que preveo y de esta forma vamos a salir. ¿Me entiendes? Perfecto. Una última pregunta para Santiago y con esto vamos a cerrar ya esta ronda de preguntas y respuestas. Es cómo funcionaría el consejo familiar en una sociedad anónima sin que colisione con los órganos como el directorio o las asambleas de accionistas. El consejo familiar funciona en paralelo y por una vía basada y fundamentada y sostenida únicamente por el protocolo. Yendo a mi respuesta anterior, el protocolo es como la constitución del negocio, digamos, familiar. Esa constitución prevé ciertas bases que no se incluyen en los estatutos, pero que van a ser transmitidas a través del Consejo de Familia y que muchas veces algunos de los miembros del Consejo de Familia son los mismos que están en el Consejo Directorio y dan las pautas para el futuro de la toma de decisiones de la familia. Pero depende de los momentos y depende de lo extremo de la situación. En un momento podría, obviamente, el que tiene la decisión y la lapicera sobre la empresa en un momento, sobre una cuestión supongamos una cuestión no discutida en el seno familiar, lo que decía el directorio es lo que vale, digamos. En especial a los efectos de terceros. Es decir, si la empresa firma un contrato, la empresa familiar firma un contrato con otra empresa, el que firma o los que firman son los que representan al directorio y el consejo familiar no puede firmar un contrato con un tercero. O sea, es un organismo... Perdón, Gustavo. No, te quiero hacer un aporte nomás. Si se trabajó bien durante el protocolo, en los acuerdos de los que estábamos hablando, no debería haber ninguna colisión, como dice la pregunta, entre los órganos de gobierno, porque toda la familia tiene claro primero quiénes integran el Consejo de Familia, quiénes integran el directorio y la Junta de Socios. Muchas veces no son las mismas personas, algunos sí y otros no. Primero eso. Y segundo, ¿cuál es la órbita de decisiones de cada uno? O sea, ¿cuál es la órbita? ¿Cuáles son las decisiones que toma la Junta de Socios? ¿Cuál es las decisiones que toma la órbita de decisiones que toma el directorio? ¿Y qué le corresponde al Consejo Familia? Estando claro qué le corresponde y en dónde interviene cada uno de los órganos de la empresa, del gobierno, perdón, de la empresa familiar, no debería haber colisión. Si están claros los acuerdos, no debería haber superposición ahí de decisiones. Bueno, perfecto. Así Muchas mismo. gracias. Para mí, Santiago, sí. Y además quería agregarle el tema de que las colisiones, por lo menos en cuanto a derechos de terceros, no se pueden dar porque el único que toma las decisiones es el directorio. Las decisiones del Consejo de Familia son intrafamiliares, digamos, no se extienden a terceros. Clarísimo, quedó clarísimo. Bueno, entonces para culminar, me quedo con una frase que dijo el ingeniero Gustavo, ¿verdad? Que la herramienta fundamental que busca, el objetivo fundamental que busca un protocolo familiar es lograr la armonía y la eficiencia de la empresa familiar. Sí, con esto damos por concluido este panel que me resultó súper interesante. Espero que a los que asistieron también les haya servido y que quedamos a su disposición para cualquier otra consulta que tengan en el futuro. Les dejo con Florencia para dar cierre al panel. Gracias. Gracias. El micrófono, Florencia. Yo les estaba hablando y, como siempre, errores técnicos, disculpen. Muchas gracias, Santiago, muchas gracias, Gustavo, obviamente, Karin, por tu moderación. Realmente hemos recibido en este chat que ha sido muy activo con los comentarios de agradecimiento y de demostración de excelencia del panel y de los expositores, así que realmente les agradecemos mucho a todos aquellos que están participando y quienes nos acompañan también del otro lado como expositores.
les queremos comentar desde ICC los nuevos eventos que tenemos, que deseamos que nos puedan acompañar nuevamente. Mañana culminamos con la Semana de las Sociedades y la Empresa Familiar, que realmente ha tenido mucho éxito, y justamente como estamos hablando todos del impacto del COVID-19 en nuestras vidas, y este es uno de los resultados, queremos comentarles un poquito cómo impactaría la crisis en las sociedades y tendremos un análisis internacional de las consecuencias jurídicas. Vamos a estar con el doctor Daniel Echaiz de Perú y con Roger Benítez, que es nuestro experto local. A la misma hora y en el mismo lugar, o sea, la plataforma Zoom, a las 17 horas como nos encontramos hoy. Luego, a ver si pasamos el slide para que lo puedan ver, tenemos los martes con Alzate. Como ya todos pueden conocer, Alzate es nuestro experto en Incoterms, pero además es un excelente profesional que trata muchísimos temas, así que todos los martes, a partir del 28 de abril, vamos a estar hablando sobre la planeación a corto plazo para las pymes en tiempo de crisis, la negociación en la cadena de suministros y los mecanismos que ofrece la ICC, y el futuro de la distribución con blockchain y el nuevo orden mundial. También por Zoom a las 17 horas con Juan Diego Alzate los vamos a estar esperando. Por último, también comentarles nuestro último evento que hoy les estaremos mostrando, que es una masterclass virtual con quien ya hemos tenido el placer de compartir un webinar, que es la profesora Teresa Rodríguez de las Heras Valel. Es una profesional internacionalmente reconocida desde Madrid. Nos va a estar hablando del escenario de financiación, pagos, garantías y tecnologías emergentes. Como pueden ver en el flyer, va a constar de 3 módulos y obviamente en nuestras redes sociales nos pueden seguir y pueden verificar toda la información, además de al correo info@iccparaguay.org. Nos pueden enviar cualquier consulta y siempre vamos a estar dispuestos a ayudarlos. Por mi parte, agradecerles a todo el panel, comentarles que también vamos a estar surgiendo con varias actividades al respecto de lo que habló Santiago y Gustavo y lo que es empresas familiares y sociedades. Así que muchísimas gracias desde ICC a todos los que participaron. Muchas gracias a todos por participar y sobre todo estos temas de sociedades. También en breve vamos a estar compartiendo un nuevo calendario de capacitaciones, así que seguimos atentos a los próximos eventos. Buenas tardes a todos. Yo les quiero agradecer también muchísimo la invitación. Ha sido un placer compartir con Santiago esta disertación. Un gusto para mí. Gracias. Gracias, Gustavo. Gracias, Santiago. Gracias, Karin. Gracias, Karin.